La verdad es que esta es la segunda mesa redonda de hoy que hacemos sobre el registro horario, ¿eh? O sea, no os penséis que en las mesas redondas que tenemos tengamos tanta afluencia como esta. Y además también lo hemos visto por nuestros clientes, toda la serie de preguntas, cuestiones, cómo lo aplicamos, cómo lo tengo que registrar. La verdad es que está siendo un tema que está dando muchísimo de sí, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados ya a los cambios normativos que va habiendo, ¿no? Pero ya con lo de los viernes sociales, que no sabemos si es que es algo que viene porque realmente ya se lo habían pensado o planteado, ¿no? Medidas electoralistas, etcétera. La verdad es que este año, desde el punto de vista de asesoría laboral, estamos muy entretenidos. Vamos a intentar hacer que la charla sea lo más práctica posible, ¿vale? Si tenéis algunas dudas, las podéis plantear. También hemos preparado en el PowerPoint un formato pregunta-respuesta que recoge pues todo aquello que nos habéis ido trasladando, ¿vale? Como os decía, la charla la hemos dividido en tres partes. Primero, en qué consiste el registro, cuál es la novedad, qué obligaciones tienen las empresas para llevarlo a cabo, ¿vale? Y una herramienta que nosotros ya hemos desarrollado para dar cumplimiento a lo que sería el registro, ¿vale? Hasta ahora no se hablaba de cómo se podía hacer, a partir de ahora ya se está desarrollando y como ya os explicarán, esta medida solo era aplicable a trabajadores a tiempo parcial, ¿de acuerdo? A ver, la ponencia la hará José María, es abogado del despacho, José María Ferré, laboralista del despacho. Encarna Martín, graduada social y es la responsable laboral de Tax. Y Rubén, que es graduado social, Rubén Nieto, graduado social y asesor laboral también de Tax. Esto es lo que sería charla. Lo que sería herramienta y solución, tenemos a David Blanc, que es nuestro Product Manager del portal del empleado y del registro horario, que también nos explicará cómo a la práctica pues vosotros, las empresas y los empleados lo podrán ir haciendo. Ya os explicará todas las medidas cómo se puede hacer. Evidentemente se puede hacer por papel, pero claro, contra más empleados se tenga, es más complicado, ¿no? Entonces aquí las soluciones digitales, pues la verdad es que son las más útiles. Y yo estaré, pues, como moderador para todo aquello que necesitéis, preguntas, respuestas, aclaraciones. Yo soy Javier Santolaria, soy abogado también y soy el director del despacho. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Lo primero sería comentar el porqué de esta normativa ahora. Vamos a situarnos un poco en el tiempo. ¿No va? Bueno, vamos a situarnos un poco en el tiempo. No sé qué pasa, que cuando hay cambios legislativos o cambios de gobierno, parece que tengamos que hacer normas en el último momento corriendo porque toca. Se han publicado dos reales decretos. Uno básico modificaba una serie de normativa. Principalmente el título era de protección social y lucha contra la precariedad laboral, sobre todo en la jornada laboral, que dentro de todo ese ámbito modificaba dos artículos del Estatuto de los Trabajadores y un artículo de la LISOS. Y en paralelo publicaban un Real Decreto sobre el tema de los planes de igualdad. De los planes de igualdad, Encarna, al final de la ponencia hablaremos mínimamente, porque no es el motivo principal de la ponencia, más que nada por la obligatoriedad que hay y el régimen transitorio que hay de los próximos 3 años. Vamos a hablar de una ponencia que a fecha de hoy no está en vigor. Entra en vigor el 12 de mayo. Entonces, a partir de aquí hasta el 12 de mayo tenemos para prepararnos, si es que podemos, porque el tema se las trae. Y segundo, vamos a dar opinión, reflexión sobre el tema. El debate enriquece
Es decir, que en cualquier momento nos podéis parar para cualquier consulta que podáis tener, porque seguramente la consulta de uno será la consulta de otro, porque más o menos nosotros hemos preparado unas preguntas que van muy en relación a las dudas que tienen los clientes, porque ya más o menos preveemos por dónde puede ir el tema. Pero luego, la ponencia anterior hemos acabado a las 11:30, es decir, que hemos estado bastante rato debatiendo. Pero vamos un poco al grano y vamos a entrar en materia. Lo que modifica el Real Decreto principalmente es el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, en el apartado séptimo. Este redactado de este artículo, yo lo he dicho antes, yo me lo leo, lo vuelvo a leer, y la verdad es que me parece, o sea, que legislamos muy mal, y la verdad es que se entiende muy poco, porque lo único que dice es que el Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social, y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como las especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran. Es decir, bueno, vale, hostia, no sé, yo hablo, soy un poco coloquial hablando, ¿no? Es que nos ponemos un puro y nos quedamos tan a gusto. Es decir, aquí, ¿qué coño estás explicando? O sea, lo que está explicando aquí la norma no me modifica nada de lo que había. En cambio, el segundo artículo, aquí sí que entramos en materia. Aquí sí que realmente es la novedad y la clave de la materia. Modifica el apartado 9 del artículo 34, porque este sí que lo añade, no modifica, este es añadido, y dice: la empresa garantizará el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Que se establece en este artículo. Bueno, la flexibilidad horaria dependerá del tipo de empresa y del tipo de horario que tenga cada empresa y cada trabajador. Dice: mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario, previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. Bueno, la empresa conservará los registros horarios durante 4 años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo. A ver, básico. Este párrafo es la base de la ponencia. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa. Es decir, yo puedo establecer un sistema de control horario que me dé la gana. Si yo lo pacto con mi representación sindical, no hay ningún problema. Inverosímil, bueno, puede ser, siempre que sea fiable y que no sea manipulable. Pero yo puedo establecer un sistema que a mí, por mi sistema de trabajo, me vaya bien. ¿Pueden haber diferentes sistemas de trabajo de control horario dentro de la misma empresa por categorías? Perfectamente. O sea, no hay ninguna limitación. ¿Es aplicable a la gente que tiene flexibilidad horaria? Evidentemente, no hay ningún problema. A lo mejor hay una persona que trabaja de 3 a 5 y otro trabaja de 8 a 7. No hay ningún problema. Si no nos hemos puesto de acuerdo con los representantes de los trabajadores, ¿qué pasa? Bueno, nosotros recomendamos ponernos de acuerdo. Si no los hay, porque no tengo la obligación, ponerme de acuerdo con o unos representantes de los trabajadores ad hoc, es decir, nuevos, creados para este efecto, o bien directamente la empresa tiene que tomar la decisión de decir: oye, a partir de aquí las reglas del juego son estas. ¿Qué nos puede servir para esto? Hombre, el reglamento interno es una herramienta que nos puede funcionar, porque yo le estoy diciendo al trabajador que a partir de ahora el control horario de la compañía, entre otras muchas más cosas, se va a hacer de esta manera. Esta es una opción. Pero lo que te dice este artículo es que te lo deja absolutamente a nuestro criterio, pura y simplemente. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras. Es decir, como no está muy establecido, caben sistemas diversos. Y luego, ¿qué pasa si no lo hago? Entonces siempre hay el rejón de la administración, modifica el apartado 5 del artículo 7, que es el texto refundido de la LISOS, que es la Ley de Infracciones de Uso Social. Dice: la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada, relativo a estos artículos del Estatuto de los Trabajadores, que es el relativo a las horas extras y tal, aquí aplicarán sanción. Y adelanto que es de 600 a 6.285 euros por sistema. Pregunta: ¿por qué 600 y no 6.000? Bueno, dependerá de la graduación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo incumpla el control horario de un trabajador que no de una empresa de 50
sea, no he hecho absolutamente nada. Ni en los últimos 3 meses, ni nunca. Hasta el 12 de mayo, en principio, no tenemos que hacer nada. Salvo los parciales, porque ya lo tendrían que hacer. O sea, el parcial, el registro de la jornada de los parciales ya está en vigor. La cosa es que ahora le hemos dado mucha publicidad a esto, pero los anteriores ya tendrían que hacerse, ya tendrían que estar hechos. Si yo ahora lo pidiera, lo tendríais que tener. Pero bueno, como reflexión, anterior a esto, mi opinión personal es que, a ver, aquí lo que está buscando la seguridad social, o lo que nos va a comportar esto, es una carga administrativa que antes no teníamos, porque antes vivíamos muy felices porque no había control horario, pero ahora hay que hacerlo de cada trabajador y de cada día, lo cual significa que habrá trabajo. Le va a dar una cantidad de, o sea, le va a dar una mayor posibilidad al trabajador en caso de reclamaciones de cantidad, porque el trabajador tendrá las horas que ha realizado y esto comportará posibles reclamaciones de cantidad solicitando estas diferencias de horas porque son horas extras. Esto para mí, para nosotros, es básico que quede claro. O sea, aquí le estamos dando una puerta abierta al trabajador porque tiene unos medios de prueba que antes no tiene para poder presentar reclamaciones de cantidad. No todos los casos, evidentemente, pero hay algún trabajador, todo el mundo tiene algún trabajador que dice, cuidado. Aquí tiene muchas más posibilidades que antes, porque tiene un medio de prueba que antes no tenía. Y luego, bueno, es un tema para mí recaudatorio. O sea, es decir, lo que están buscando son las cotizaciones de estas horas extras que no las han tenido hasta ahora porque no las han podido controlar. Estas infracotizaciones son las que van a buscar y luego, además, habrá más recaudación porque si no lo llevas, tendrás la sanción del apartado 7 de la LISOS que te dirán, no lo llevas, ¡pam! No has infracotización, ¡pam! Entonces nos van a dar diferentes palos, entre comillas. Los antecedentes, el por qué. Los preámbulos de la norma, que siempre nadie se los lee, pero nosotros los hemos leído para poderlos explicar a modo resumen. Cada semana del 2018, a mí me parece una bestialidad, dice, se realizan 6,4 millones de horas extras en España. Que el 48% de los trabajadores declaran tener jornadas de trabajo semanales superiores a 40 horas y realizar horas extras que tampoco cobran ni cotizan. Según los datos de la encuesta de población activa, el cuarto trimestre del 2018, más del 26% de las horas extras se realizaron en sectores como son el comercio y la hostelería. Comercio es normal, hostelería hay horas extras. O sea, yo cuando tengo una inspección que me dice un restaurante que el trabajador entra a las 12, se va a las 6 y entra a las tal, pues que no me lo creo. Yo no me lo creo. Me dice, ¿y hace siempre el mismo horario? No me puedo creer, es imposible. Que el 35% de las denuncias en materia de relaciones laborales presentadas en esta inspección de trabajo se refieren al tiempo de trabajo. Cuidado. Y añado, y el 40%, más del 40% de las inspecciones que se producen en España se producen en Cataluña. Ens estiman. Tots. Los fiscales también, Bueno. A ver, aquí me gustaría hacer la siguiente reflexión. A mí me parece esto un poco una contradicción. O sea, vamos a hacer una normativa basada en el control horario, a ver, métodos claustrofóbicos, entre comillas, pero con un control, un seguimiento de cuántas horas hace el trabajador, y por otro lado, estamos hablando socialmente, flexibilidad horaria, teletrabajo, los viernes casuals, los viernes que trabajas desde casa, la desconexión laboral, como apéndice o como un dato. El año pasado se modificó el artículo del 20 bis del Estatuto de los Trabajadores que habla de la desconexión laboral. Es un artículo. Lo voy a leer textualmente porque voy a leer poco de artículos, este es el último. Dice, los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, o a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales. O sea, aquí hablamos de desconexión digital con estas premisas, hablamos de planes de igualdad, que hablará Encarna, hablamos de aumentos de permisos de paternidad, normas absolutamente sociales, y por otro lado me estás diciendo que, oye, dime a qué hora entras, dime a qué hora te vas. Entonces, esto es como una balanza de unos principios que va a ser difícil de gestionar. Esto yo creo que con el tiempo iremos viendo cómo hacia dónde va la sociedad
¿Y cómo podemos regular esto? Hay como una confusión entre el espacio de dedicación laboral y esfera personal, que está pasando ahora, pero por otro lado hay un sistema confiscatorio de dinero que la Seguridad Social quiere determinar en la inspección. Oye, cotízame por realmente las horas que trabajes, las trabajes aquí, las trabajes en tu casa o tal. Mencionar que hay países ya con tema de desconexión laboral, multinacionales, que prohíben enviar emails a los trabajadores o recibir o contestar emails más allá de las 6 de la tarde. Volkswagen en Alemania, Francia, Renault, está prohibido. O sea, es sancionable por parte de la empresa contra el trabajador. O sea, hemos llegado a este extremo de la desconexión digital. Es decir, yo tengo derecho a dejar mi móvil, irme a las 6 de la tarde y que no me estén llamando del despacho para atender llamadas y tal. Cuidado. Pero, control. Hostia, es un poco... Bueno. Es decir, permitimos la conciliación pero con control. O sea, es decir, un poco... Bueno, ahí lo dejo. El plan de inspección. Bueno, ¿qué dice la inspección de todo esto? Porque lo único que nos estaba diciendo era, teníamos un plan de inspección del 2016, que ahora leeré un poco cómo se actúa por parte de la inspección, pero desde dentro. Es decir, cuando viene el inspector, ¿qué hace? Que no sé si habéis encontrado una inspección, no es agradable, pero vamos a dar 2 pinceladas. ¿Qué busca? O sea, ¿cuál es el fin? ¿O contra qué están luchando? Bueno, contra la realización de horas extraordinarias ilegales por superar la cifra máxima de 80 horas al año. No sé si erais conocedores que en principio el trabajador solo puede hacer 80 horas al año de horas extras. Vamos. Si tenemos en cuenta que hacemos 6,7 millones de horas extras, tal, nos quedamos un poco cortos. Son puntualizaciones, luego cada uno que interprete. Busca la realización de los extras que no son abonadas ni compensadas con descanso, que sí que es legal, sean o no legales, y las situaciones relacionadas con la organización de trabajo y el establecimiento de altos ritmos de trabajo para actuar sobre aspectos laborales y de prevención de riesgos laborales. Igualmente, aparte de la inspección, que este es el plan, entendemos que sobre todo con respecto a horas extras va a haber un doble control. O sea, el propio trabajador a título individual y personal, porque la empresa tiene la obligación de las horas extras de comunicárselas, de entregarlas mensualmente junto con la nómina al final del mes. Yo las horas extras se las tengo que comunicar. Le tengo que dar un resumen derivado de los registros diarios a cada trabajador. No hablamos del control horario, hablamos de estas horas extras. Pero, por otro lado, yo me puedo encontrar con la situación que el trabajador ya tiene esta información y me reclama a mí, es decir, invertimos la prueba, es decir, oiga, usted tiene las pruebas y me reclama a mí que yo he hecho más horas extras. Aquí hay una diferencia, porque el trabajador me puede decir, oiga, es que usted me paga por 40 horas, pero yo hago 50 a la semana. Pero es que antes las horas extras hay que probarlas. El demandante es el que tiene que probar las horas extras, pero si yo presento la demanda y ahora además tengo el papelito que me dice, mira, tengo un control horario, cual yo he firmado y tengo copia, porque está a disposición del trabajador, y le digo, oiga, es que yo he hecho tantas horas extras de más, hombre, cuidado. Los juzgados en Barcelona, nosotros estamos en el lado oscuro, que es de la ley, y los trabajadores están en otro sitio. Entonces, no es que sea gafe, ni sea un poco cenizo, pero cuidado, ahí tenemos un peligro. Y por otro lado, el otro control, los representantes de los trabajadores. O sea, nosotros tenemos que poner a disposición de los trabajadores, pero evidentemente, donde haya representación sindical, son los primeros que tienen que tener conocimiento de estos hechos. Entonces, a ver, si esto es el plan, o la premisa, o lo que van a buscar, ¿cuál era el plan que había del 2016? Yo tengo la instrucción interna de la inspección de trabajo, es decir, los inspectores de trabajo en el 2016, cuando tenían que entrar a una empresa y averiguar temas de control horario, ¿cómo actuaban? Bueno, estaban por la puerta y tal. Pues me hace mucha gracia porque hay una serie de frases que me parecen brutales. Nosotros a la inspección la recibimos a lo mejor una vez en nuestra vida, 3, 4, hay empresas que la reciben mucho, son como uno más de la casa, pero entendemos que no es normal, pero los inspectores van cada día y saben perfectamente que tienen que preguntar para saber detectar las irregularidades que ha cometido la empresa. Lo primero que dice es que la comprobación de la existencia del registro debe poder realizarse en el centro de trabajo. Si sienta el inspector, yo le puedo decir que el contrario se lo haré llegar más tarde, no. O sea, tiene que estar a disposición de él y lo pone en la propia instrucción del 2016 con el control horario de los que eran a tiempo parcial, que era obligatorio.
O sea, ahora entiendo que por analogía esto pasará al 2018-2019, pero van a hacer lo mismo. O sea, lo mismo seguro, porque es recaudatorio puro. Para evitar la posibilidad de la creación posterior, manipulación o alteración de los registros. Pues, a nivel de cómo actuar, te dicen, la entrevista con los trabajadores, además lo pone por escrito, debe hacerse con carácter general de modo reservado, sin la presencia de los representantes de los trabajadores. Se deberá prestar especial atención a las declaraciones espontáneas que realicen los trabajadores en relación con cuestiones tales como el horario habitual de trabajo, el registro diario de la jornada, la posible realización de horas extraordinarias. Es decir, no me van a preguntar, ¿usted quién es? ¿Pepito? Vale, trabajador, identifíquese. No, me van a decir, espontáneamente, sin los representantes, dime qué horario haces, porque con estas premisas van a saber exactamente, ya van a intuir si la empresa cumple o no cumple, el trabajador hace más horas extras o no horas extras. O sea, en temas de hostelería es clarísimo, porque van a según qué horas que saben perfectamente que no hay servicio. O sea, van a las 6 de la tarde y ven a gente trabajando y dicen, esto no es normal. Bueno, que conste en acta, pero que por ahí va el tema. ¿Vale? Más. La aplicación práctica. ¿Es para todo el mundo? La norma no delimita, no me dice un número determinado de trabajadores, me dice cualquier empresa que opere en España con independencia del tamaño de la modalidad contractual utilizada. ¿Fijos discontinuos? También. ¿Eventuales? También. Es un tema de control horario, puro y simplemente. Debe garantizar el registro diario de la jornada, que debe incluir horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo en cada uno de sus trabajadores. Es decir, de todos. Va a ser un tema administrativo importante, ¿eh? Que yo lo tengo que decir, pero o sea, nos han vuelto a encolomar un tema más a las empresas, pero que como es sancionable habrá que hacerlo. O sea, es así. Cuando pone un concreto inicio, una persona empieza a trabajar a las 8, puede poner 7:57 o 8:02. Sí. No tiene que poner las 8. No. ¿Y si pone las 8 cada día? Bueno, es que incluso me parece que el portal delimita hasta por segundos. Pero que llega antes y luego se cambia. Sí, bueno, esto es un tema, es que ahora no le quiero quitar protagonismo a Rubén, pero que Rubén comentará, porque estas preguntas, o sea, esta pregunta precisamente es una de las preguntas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque normal. Gente que viene antes, gente que se va más tarde, pero porque quiere. Porque compensa que llego 10 veces a esa y me escribe. Bueno, por transporte, porque vengo de Martorell y resulta que el tren de Rodalías me deja medio antes, o porque a lo mejor no hay una frecuencia horaria, por 1000 temas. 1000. Hay una pregunta. ¿Los socios trabajadores de las cooperativas del socio? También. ¿Tiene que hacerlo también? Porque está encuadrado en el estatuto, y al estar en el estatuto tiene que ser trabajador. Yo entiendo, en régimen general de libro, régimen de autónomos que sean trabajadores, que no tengan una relación mercantil, también. Bueno, perquè tens més del 25% de capital social o perquè ets administrador i que pots ser autònom societari. Bueno, perquè és una cooperativa, una societat limitada laboral. Tots. Hombre, Miguel, ¿qué tal? Si el autónomo lo que va es a firmar, porque es miembro del comité de dirección y le pagan por asistir para cobrar la dieta, yo entiendo que no. Porque no hay una relación laboral, no hay una prestación de servicio. Otra cosa es que sea las dos, es decir, sea trabajador y además sea administrador, y tenga una nómina por el ir cada día a la empresa y cobrar, y tenga una nómina que es una retribución con la retención del 19 al 35, porque simplemente va allí y hace las funciones que son indelegables, que son firmar el depósito de cuentas y punto. Yo entiendo que también. O sea, el que no tiene que ir es el que es una relación mercantil. No. ¿Había otra? No. ¿Está, no? Bueno, yo tengo un poco de entrada y salida. O sea, la hora de cuánto se quedan para comer. Luego lo hablamos. Pero está, ¿eh? No. O sea,
el debate enriquece, porque seguramente esta pregunta va a salir, pero si no, cojo el testigo y luego te contestamos a todo. A ver, al final, ¿qué tiene que constar en el registro? Porque al final estamos hablando aquí como la panacea. Bueno, la inspección determina que hay que disponer de un sistema que identifique la empresa, el trabajador, la jornada, en función del contrato, detalle de las horas laborales ordinarias y complementadas, realizadas y desglosadas por días efectivos de trabajo, y firma el representante legal de la empresa y el trabajador. A ver, pregunta que a esta sí que adelanto. ¿Tiene que estar firmado por el trabajador del registro si yo utilizo un sistema electrónico? Yo entiendo que no, porque si no ya es la leche. O sea, decir, vamos a hacerlo por aquí, luego además vamos a decirle que pase por las oficinas y vayan firmando. Pero a ver, si yo escojo que el sistema es digital, yo he tenido inspecciones que he llevado registros sin firmar, en el cual la empresa decía que el trabajador había trabajado pam, 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 y a mí no me han dicho nada. Es que en parte tiene sentido, porque si no, pensemos la cantidad de papel que vamos a almacenar. O sea, la persona que haga esto con 50 trabajadores en papel firmado, aparte que nos podemos encontrar que luego veremos si el trabajador quiere firmar o no quiere firmar, porque esto parece muy bonito, pero la aplicación práctica va a ser un poco complicada, ¿eh? Hay un modelo para poder ver A ver, un segundo. Hombre, es que antes no se nos había abierto, perdonad. Bueno. Ara ho explico. Està molt bé, perquè veig que, hòstia, l'hem clavada perquè aquestes dubtes estan aquí. Això és un sistema. Em dieu, hosti, jo tinc una empresa que són 5 treballadors, amb això funciono? Sí. Un tema de tamany. Nosaltres ara presentarem una eina, farà el David, molt operativa. És una eina que nosaltres vinculada al portal de l'empleado. Vale? Hi ha d'altres, ni millors ni pitjors. Nosaltres tenim aquesta perquè és la que hem parit nosaltres i creiem molt en ella. Però un sistema que hi hagi 1 o 2 treballadors, home, a veure, això és legal. La norma no em diu què més tiene que tener. El que em diu és que té que signar l'hora d'entrada i sortida, el nom del treballador, l'empresa i punto. ¿Vale? Ahora se supone que si hacemos así, ¿no nos lo cargaremos? No. Minimízalo. Minimízalo y así. Hostia, qué mal va el... Vale. Sí, sisplau. Y ahora anem una mica a la reflexión. Los trabajadores a tiempo parcial ya tenían la obligación de registrar las jornadas y las hores complementàries. Això no ha variat, ja estava així i continuarà així. Diu, la obligación de registro diario de jornada será igualmente exigible en trabajos que no se presten físicamente en el centro de trabajo con jornada variable a lo largo de la semana o del mes. Es decir, nosotros tenemos clientes, supongo, alguno de vosotros seguramente también será, que hay comerciales que no pasan por la empresa. Tenemos de marketing que están por ahí, trabajos que se realizan en casa del cliente, hablo de industriales y tal. ¿Tienen que hacer el control horario? Lo tienen que hacer. ¿Cómo? Bueno, luego lo intentaremos explicar. Pero es decir, el hecho de no estar en el centro me exonera de no tenerlo que hacer, no. ¿Vale? Si hay representante legal de los trabajadores, insta a la empresa a negociar el formato de registro. Es lo que hemos comentado antes. Si hay representantes, me facilita un poco, porque lo que consensue con ellos va a misa, para que nos entendamos. Si no, parece como si lo estuviera imponiendo. Pues claro, si no llego a un acuerdo porque no los tengo, los que tendré que acabar imponiendo. Entonces, ya que tengo que imponer algo, voy a imponer algo que me vaya bien a mí, empresa. O sea, voy a establecer un sistema que a mí me vaya bien. Depende de la categoría, el tipo de trabajo, etc. Yo creo, no creo que me equivoque, digo, veremos un periodo transitorio hasta que distintos convenios colectivos sectoriales, o en su caso convenio de empresa, si es que la empresa lo tiene propiamente, recogerán la especialidad del registro de jornada diseñado para los distintos niveles y situaciones de prestación de servicios laborales. ¿Qué quiero decir?
el propio convenio es posible que nos delimite cómo hacer el control horario en cada una de las categorías. Hay nada, ¿eh? Esto transitoriamente, pero esto pasará, ¿eh? Porque dependerá de la categoría de cada trabajador. O sea, no puede ser lo mismo un control horario de alguien que viene cada día 8 horas a una empresa, que es una máquina que hace fresan, que o manipulan algún producto, que no a un comercial que está 3 días en Alemania y 4 días en otro lado. O sea, no. En función del sector, la categoría profesional y determinados colectivos será de difícil aplicación. O sea, esto será muy complicado. Muy complicado. El control horario documenta presencia en centros de trabajo, horas trabajadas. Aquí, a ver, todas las horas que estamos en el trabajo, jornada laboral, descanso para bocadillo, salir a fumar, tomarse café. Yo aquí apuntaba el aseo, cambio de ropa. Hay gente que cuando tiene que llegar se tiene que cambiar la ropa de pe a pa. Bomberos, pongo ejemplos, médicos, etcétera. Hombre, si yo establezco y en el convenio me lo pone que estas pausas que se puedan llegar a contemplar están contempladas en el convenio, yo entiendo que si yo me voy a fumar y estoy 8 horas y he fumado media hora, yo entiendo que he trabajado 7 horas y media. Yo respondo una mica a la teva pregunta. Pues por ahí va el tema. Entonces, si a mí me interesa que realmente se respete la jornada laboral con el tiempo realmente trabajado, hombre, yo ya haré porque cada vez que el trabajador se vaya a comer y vuelva, me fiche, si es que vamos a fichar. Aquí nosotros tenemos una máquina táctil que es o táctil o con un código. Nosotros trabajamos aquí y hay gente que se queda a comer, pero nosotros programamos la máquina que, bueno, hay un reglamento interno que hemos dicho, oye, aquí el control horario en TAC se va a llevar de esta manera. Lo ha dicho Javier. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a comer, marco y cuando vuelvo a marcar. Entonces ese tiempo no me computa. Yo puedo prefijar el programa para que me dé una hora seguida, porque van a trabajar una hora, o sea, van a tener una hora para comer y ya lo puedo dejar prefijado. O sea, esto se puede configurar, esto David lo explicará mucho mejor que yo. Más cuestiones o reflexiones. El uso de instalaciones, cafetería, gimnasio, ¿sería viable económicamente y logísticamente que se pudiera llegar a determinar dentro de la propia empresa un control horario? ¿Por qué no? O sea, al final, yo resulta que tengo empresas multinacionales que tienen el gimnasio, el parvulario para los niños y tal. Yo realmente cuando estuviera por allí tendría que ir picando, o sea, en plan tele, como sabes que ibas con la tarjeta, plip. Pues no lo sabemos, pero puede ser. O sea, bueno. Luego una apreciación también importante. No afecta al personal de alta dirección porque está fuera del estatuto, pero cuidado, sea los directivos. Hago el símil, nómina elevada, horas extras. Inspección puede llegar a sancionar a un alto directivo, a un director, porque hace más de 80 horas al año. ¿Poder? Podría, porque es un tema de control mismo. Es lo mismo. Senso contrario, pero es lo mismo. Y ahora hemos preparado unas preguntas que paso el testigo a Rubén para que un poco son preguntas relacionadas con las dudas que existen. Hola, buenos días, soy Rubén Nieto, asesor laboral de TAX, algunos ya me conocen. Bueno, hemos hecho una serie de preguntas que desde que salió la normativa y se publicitó en la prensa y todo eso, pues nos han llegado los feedbacks a través de los que estamos más al día a día asesorando a los empresarios, pues y eso diríamos que lo que hemos considerado así más importante. Siempre podrían salir otras cuestiones que también las contestaremos, ¿no? Nos ha llegado sobre todo muchas dudas acerca de los trabajos fuera del centro de trabajo, como comerciales, técnicos, transportistas, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que la hora de si un trabajador sale directamente de su casa y va al cliente,
la jurisprudencia considera que el inicio de su jornada de trabajo es la de salida de su casa. Y si no, pasa por el centro, ¿eh? Y la hora de final de la jornada es la de vuelta a casa. Por lo que, aparte de tener algún sistema de marcaje telemático, de hacerlo, quiero decir, se tienen que tener sobre todo esto, en cuenta esto. ¿El horario de vuelta a casa? Hmm. ¿Es el horario en que tú sales del cliente donde has estado desplazado? Que llegas a casa. Que llegas a casa. O sea, te puedes encontrar con una caravana de 3 horas y tú estás en el trabajo. Son casos muy específicos y que nos han consultado, entonces son perfiles son perfiles de técnicos que casi no van al centro de trabajo. Claro, no es un comercial que una vez a la semana va un cliente, quiero decir, son más que tienen planificado una semana, por lo tanto, saben al día siguiente dónde van a ir, pues se tiene que tener en cuenta el inicio, la salida del domicilio y la llegada, ¿eh? Son lo que hasta ahora jurisprudencialmente se ha establecido. Luego, 8 horas, desde que salen de su casa hasta que vuelven, 8 horas de trabajo. Bueno, 40 horas a la semana. Debería de ser. Debería ser así. El resto son horas extras. Si por ejemplo tiene un sistema telemático como a través de móvil de fichar, pues cuando va a comer, pues aprieta el botón del móvil y no cuenta el tiempo de trabajo. ¿No? Pero tiene una ventaja con respecto al trabajador interno, porque el trabajador interno tiene que estar a las 8 en el despacho y el comercial sea a las 8 de casa, por lo que hay diferencias. De la ley. Se asimila Pero, un poco el criterio se asimila un poco a la accidente libre. Yo sí voy hacia trabajar y me pasa algo, es un accidente. Sí, esa media hora que tienes. Accidente laboral. Pues, un poco se sigue este criterio. Pero luego el vendedor hace menos horas, teóricamente. Sí. Teóricamente, luego es verdad que A ver, con estos sectores es muy complicado. Nosotros, la premisa es que no vamos a descubrir aquí África, ya está descubierta, pero entendemos que la aplicación práctica de esto va a ser muy complicada. Y luego también tenemos que ver cómo interpreta esto la inspección de trabajo. La inspección de trabajo ahora mismo se está apretando las manos a ver cómo lo va a hacer. Pero porque quieres recaudar. ¿Vale? Pero lo que dice Rubén es que cuando yo salgo ya empieza mi jornada. Que me paro 3 horas y luego resulta que hay un atasco en la ronda y ya. Y es decir, oye, yo he estado trabajando, he hecho una jornada de 12 horas y luego resulta que trabajando y veis que ya que el día trabajé 3 horas más y te las reclamo. Y yo también entiendo que esto la inspección lo irá matizando, los juzgados también, y habrán testigos diciendo que la categoría profesional de trabajadores comercial, llevar el control horario de alguien que no está 8 horas en una fábrica es mucho más difícil que no es lo contrario. Y las visitas luego que se hayan hecho, por ejemplo, ¿no? Si solo se ha hecho una visita, un rapport de visitas, claro. Un día, pues todo esto ayudará, será modulable. Una cosa es tiempo de trabajo y otra cosa es registro horario. O sea, nosotros desde el departamento ya tenemos claro que ahora la implementación del registro nos va a hacer reflexionar en algunos casos sobre cuál es el tiempo de trabajo de cada empleado. ¿No? Si pasa por el centro de trabajo, si no pasa. Si no pasa. Sí, pero por ejemplo nuestros técnicos no pasa prácticamente ninguno, van todos directamente al cliente a trabajar. Vale, pero entonces el centro de trabajo igual es el cliente, es la obra o la obra. Es un comercial. Pero seguramente no hablamos de comercial. Es una empresa, son industriales. Pero yo seguramente sí que tendré un pedido por parte del cliente diciendo, un albarán diciendo mañana Pedro tiene que ir a Tax a pasar gracia porque se han fundido 40 minutos. Pues yo con esto yo con esto que tendré una prueba de que realmente he tenido que estar allí y con un control horario que ya veremos cómo lo podemos hacer, no voy a engañar, yo creo que esto me cierro bastante la puerta de posibles reclamaciones del trabajador. Estamos pensando ya siempre, yo soy abogado, no tengo que pensar en negativo, pero yo entiendo que estoy bastante cubierto, ¿eh? Porque yo digo, otra cosa es que me digas, bueno, es que yo no me dedico a esto, pero si soy un industrial y lo que hago es ir a hacer encargos profesionales a diferentes, una casa, una obra o lo que sea, hombre, mientras yo tengo el encargo conforme Ramón ha ido 3 horas a tal sitio, porque luego lo tienes que facturar y supongo que arriba pondrá 4 horas y tal, hombre, yo entiendo que ahí
lo tenemos en defensivo. Cuestión diferente será que sale cada día a las 7 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y está A haciendo las esa obra. 7:30 llegan al trabajo a las 8 y salen de trabajo a las 5:30 y llegan a su casa pues a las 6. Lo ¿Qué que- tenemos que contar? ¿Desde las 7:30 hasta las En los casos, a través de los accidentes itinerari que se establecen estos criterios, es que, en mi opinión, lo que he podido leer a través de sentencias es que la empresa siempre tiene la posibilidad de hacer llegar a las 8 en el centro de trabajo, fichar y que se vaya al cliente y luego hacerlo volver a las 6 y que luego se vaya. En ese caso, como tiene esa posibilidad la empresa y no la utiliza de alguna manera, o por no le va bien a temas organizativos y todo eso, pues entonces pues sí, se considera que para el trabajador y para la empresa le va mejor en salir de su casa, ir a un cliente o a otro, pues se considera desde el inicio de la jornada. Si no, le dicen, pues haga usted ir al centro de trabajo, si quiere tener el control horario o que haga usted venir al centro de trabajo al trabajador y que luego al volver a las 6 y que salga antes del cliente para luego llegar a las 6 y fichar. Organícese como considere. Más complicado. Cuando estás de viaje, estás 4 días, porque en el caso nuestro, una empresa que hace convenciones y te vas de viaje, estás en un hotel y a lo mejor tienes que ir a un palacio de congresos a hacer tu trabajo. Y el hotel sería similar, la similitud de lo que sería tu casa. ¿O cómo controlaríamos esto? No, digo. hasta que vuelvas? 4 días. En otro foro te daría mucha respuesta. No te puedo contestar lo que pienso. El hotel es un foro para otras cosas. Ya, pero entonces, ¿qué horario tienes ahí? Bueno, a ver, Desde que te has levantado hasta que si yo sé que mi objeto social es este y me dedico a esto, que es montar ferias, hombre, yo quizás me tengo que buscar un sistema de control horario que se me adapte a esto. En este caso, Blanco, no sé a lo que os dedicáis, hombre, quizás sí que en este caso me tendría que poner en mi teléfono móvil, o el teléfono móvil que ha puesto a disposición de empresa, a vosotros, me pondré un dispositivo para saber dónde estoy y qué jornada laboral hago. Porque vosotros no estáis 8 horas en un sitio y entráis por la puerta. En este caso, en esas personas que hacen esto, yo quizás les pondría algún tipo de app móvil para funcionar. Claro, evidentemente, el que se va a una feria, que se va a Alemania, duerme en el hotel. Oye, yo estoy 24, 48, 72 horas trabajando. No, porque en principio, cuando yo llegaría al hotel, cuando tendría que hacer ¡pam! Acabó mi jornada. ¿Cómo controlamos esto? Imposible. Bueno, Sinceramente. Pero entonces, como tenemos los mismos problemas, imagino que está fuera días, que seguramente trabaja más horas de las que trabajaría cuando está en el despacho. Aquí tenéis una solución práctica, es que cuando pero se van y vuelven, o sea, son proyectos, ¿a qué os dedicáis? Bueno, nosotros somos una asociación de metrópolis, vamos a hacer congresos o asistimos a congresos o los hacemos. Pero vais y volvéis, es decir, se organiza, vale. yo en estos casos, siendo muy práctico, yo lo haría en papel. Cuando vuelvan, si son 3 días y vuelven. ¿Te acuerdas que es una tarea comercial? Es que siempre fuera, que en este caso sí que utilizaría algún tipo de dispositivo de geolocalización. No, a mí no me preocupa el cómo, yo me preocupa cuántas horas se carga. O sea, porque me preguntarán, dirán, yo cuando se fuera a trabajo de 8 a 8 de la tarde. Mano izquierda, cintura y que pongan 8 horas. ¿Qué tenga? 8 horas. Claro. Es que si no, todos tenemos seguramente algún trabajador que decimos, oye, es que con esto en la mano, cuidado. Yo, Federica, no, lo digo porque en casos, si un trabajador se va a una feria, trabaja 12 horas esos días y no supera en ningún momento esas horas, esos 3 o 4 convenciones que va o ferias, las 80 horas, se le compensan en horas de fiesta y quiero decir, sí que una persona 10, 11 horas puede estar un día o 2, pero al siguiente día pues estará 4.
Si eso está justificado en el registro, y en el caso específico, porque lo conozco un poquito, ¿no? En la asociación, pasa eso. No os tenéis de preocupar. Cuando se vayan 3 días y digan, no, yo he estado de 8 a 12, en teoría, dice, bueno, pues estas 10 o 12 horas más, pues yo voy a hacer 1 hora menos y esa flexibilidad que se ajuste. Pues esas horas extras que se abonen en tiempo de trabajo es legal y no tiene no tiene ninguna repercusión. Otra cosa es que se haga más jornada y al cabo del mes, pues al cabo de la semana se hayan hecho 60 horas y no se compensen, ni se paguen, ni se abonen. Eso nunca será legal, trabajar más de 40 horas, justificar eso. Por eso no. La única cosa positiva es que tú decides cómo lo tienes. Lo único positivo que está ¿Puedes alternar dos sistemas? y en la misma empresa diferentes sistemas. Es decir, una persona que dice cuando está en el despacho con una huella y cuando se desplaza con una hoja en papel. Mientras sea fiable y no sea manipulable, es válido. Papel manipulable sí que es. Bueno, si está Bueno, firma el trabajador. si está firmado por el trabajador, se consigue. Se firma, no hay problema. Es decir, manipulado. Una inspección y me viene y me dicen, tienes que controlar y los últimos 3 meses, a ver, no es que por el cliente mato, pero vamos, si tengo la posibilidad de hacer algo que no te sancionen, lo hacemos, pero que sepáis que ahora, si el trabajador tiene una copia de esa documentación, yo la manipulo con posterioridad y luego explicaremos las acciones. O sea, al tener el trabajador esto, a mí es lo que más... O sea, si os queréis con esta premisa, nosotros nos damos por satisfechos. Que si es una tarea administrativa, se va a comportar un cierto riesgo, porque el trabajador va a tener a su disposición una serie de información que antes no tenía. Y esto, en esta sociedad es peligroso. Y una vez teniendo en cuenta de qué trabajador, que todos seguramente alguno tenemos. ¿Y una pregunta para ti? Bueno, nosotros en mi caso solo tenemos un mensajero. Y claro, no sé, estoy pensando en que cómo controlarlo es complicado, porque claro, sale de casa, hace reparto, aparece, pero luego se vuelve ahí, luego vuelve a aparecer, luego se vuelve ahí. Delibero, Globo, Globo, juzgados de Valencia dicen que en la acción laboral, juzgados de Barcelona están diciendo que son autónomos. Se han perdido 5.000 puestos de trabajo. Si ya con estos, que es Vox Populi, ya hay problemas. Si tú tienes un mensajero, yo entiendo que el mensajero, si tiene algún tipo de comprobante de los envíos que va haciendo o tienes que hacer, no, yo creo que con eso estás cubierta. Y cuando lo haga, cuando lo hagas a través del app, tendrás una prueba por detrás que serán Veo claro que se tiene que hacer a través de una app, pasa que me tengo que fiar, ¿no? Claro. Bueno, me dice, no, ahora estoy, no sé, igual sí, pero cuando te digo que por... No, pero cuando te digo que estás cubierta por detrás es que tendrás los pedidos o los albaranes de entrega. O sea, evidentemente tendrás que fiar. Porque en medio de Y que si tarda, en lugar de ir a Molins de Rey, tarda 2 horas, pues Hasta ahora también, ¿eh? Te tienes que fiar ahora. Quiero decir, que la normativa... Pero entonces con la geolocalización y además con el pedido o el albarán de entrega, porque seguramente te harán firmar cuando entregas. No, porque como es un mensajero en plantilla, nuestro personal, pues o sea, ahí no es como el típico mensajero que conocemos que te va con la libretita o la aplicación, no. Pero en plantilla es nuestro y solo es para nuestros repartos personales. Si solo es esa persona, siempre dice, pero siempre es esto. Yo, en este caso, geolocalización. ¿Estas apps se pueden instalar ¿Se puede pedir al trabajador que la instale en su teléfono personal? No. O sea, ¿se tiene que dar la empresa el teléfono? No te he comentado. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que la empresa, con el tema de la desconexión y tal, dice, yo sí le doy una herramienta de trabajo y le doy el móvil y te doy a ti el móvil y te instalo a ti el app, sí, porque es una herramienta de trabajo y te la estoy poniendo yo. Pero yo no le puedo obligar al trabajador que se instale en su móvil personal un app de control horario, porque además hay sentencia que ya determina que es una vulneración de derecho a la intimidad, derecho fundamental, y va. Aunque sea de mutuo acuerdo.
Hombre, si es de mutuo acuerdo, ¿no? Sí, Pero sí. yo, que te lo firme, El ¿eh? trabajador lo acepta. Sí, ya, pero es que te lo firme, Miguel, ¿eh? O sea, me hago un consentimiento, oye, el trabajador reconoce, nosotros aquí en el despacho, me gusta este bastante práctico, gente tenía teléfono móvil y el despacho puso teléfonos móviles a disposición. Hay compañeros que decidieron, oye, yo para no ir con 2 teléfonos móviles o 2 líneas en un móvil, me quedo con mi teléfono. O sea, a mí si en mi teléfono personal me van a instalar un localizador, vamos, ya te digo yo que pediré que por favor que lo firmemos por escrito. Porque si encima luego me pueden sancionar, no ahora, a lo mejor en un tiempo que estamos hablando de esto aquí 5 años, digo, ¿qué estaba diciendo el loco? Me dicen que si envío un email a partir de las 6 de la tarde con mi teléfono móvil, estoy incumpliendo la normativa de desconexión digital. Cuidado, ¿eh? Yo, por escrito. El fichaje de la huella dactilar es legal, lo único que hay que tener las previsiones concretas, específicas de lo que establece la Ley de Protección de Datos, que son diferentes a lo de guardar un DNI, o dar el nombre, a guardar en la empresa la huella dactilar, que es un dato biométrico de esto, pues tiene unas especificaciones especiales, pero sí es legal. ¿Qué sucede si no hay representantes de los trabajadores? El modo del registro de horarios se tiene que establecer un acuerdo individual con el trabajador o a través de un reglamento interno. El reglamento interno es simplemente un documento donde se establecen unas normas básicas de convivencia y de saber hacer en la empresa. Se puede añadir eso, el registro se establecerá de esta manera. Lo que sí tenemos de tener alguna garantía de que el trabajador está informado de la manera que tiene que registrar. Si no, luego no se puede alegar o se puede llegar a sancionar a un trabajador si no lo sabe. ¿Qué pasa si no existe un reglamento interno de funcionamiento? Bueno, pues a nivel individual al trabajador se le tiene que informar de usted tendrá que fichar de esta manera, especificarlo más que todo porque luego no le puedes alegar usted no ha fichado porque si no... A través del reglamento interno, pues diríamos el funcionamiento, vale. Y que firme conforme ha recibido la información. Entonces, claro, cuando hay personas dicen que no hay nada, lo hacemos sobre la Déjalo por marcha. escrito y a lo mejor es donde toméis el café lo ponéis ahí. Y a partir de ahora el registro horario, como es obligatorio, sale de esta manera. Pero no por escrito. Porque si no te puedes decir, yo no lo sabía, tú no has dicho nada. No, intranet, el reglamento interno lo que pasa es que ayuda. ¿Por qué? El reglamento interno en teoría aquí trabaja de esta manera. Y es un documento vivo, porque hay cosas que puedes ir cambiando. Y tenemos clientes que nos llaman y dicen, es que ahora las propinas que cobran los camareros las podemos introducir en el contrato anexo y tal, ¿no? Lo ponemos en el reglamento interno y también ponemos, por ejemplo, cómo se regula la control horario. ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? Es como le dices, oye, es como la carta de presentación. ¿Aquí se va a trabajar? Así. Se facilita, ¿eh? Pero si sois 3, vamos, algo. Antonio. Perdona, ¿idiomas de comunicado cuándo se debe contener? ¿Idiomas? ¿Cuántos idiomas? Bueno, si usted hace un comunicado con un idioma que la otra persona no entiende, no es válido. O sea, si tiene un trabajador inglés, o sea, tiene que asegurarse, tiene que asegurarse que la otra persona lo entiende. Porque, perdona, tienes lingüística también. No sé, Algeria, Marroc, Bulgaria, Perquè Ucrània, Rússia... Perquè teniu... Són diferents centres de treball? No, són aquí, són immigrants. I em diré que algú, potser el de la roda popular. Vale. No, t'ho pregunto perquè et dic, hòstia, si són centres diferents, no s'aplica acció, perquè un dels dubtes és, escolta, jo si me'n vaig a treballar a Noruega 6 mesos, m'aplica? No, trabajador, si la comunicació social no. Si són treballadors que tenim vosaltres aquí i treballen aquí, però, bueno, són... El castellà... No tenen coneixements. El parlen, Sempre poden al·legar que van signar un paper sense saber... Vull dir, sempre poden al·legar que van firmar un paper que no en tenien. I això pot generar algun inconvenient. Sí. El francès, són tan educats,
No, aquesta no l'havíem pensat, Aquesta no la teníem, hòstia. Bueno, està bé, això enriqueix, tu, escolta. Tinc gent d'arreu, de la majoria castellà sí que el toca, però no el parli l'entenc. No. Ja és... El portal sí que el David ho explicarà. Està en francès, anglès, espanyol i català. Però clar, de los forums de no sé què, pues no, perquè és que no ho sabem. Però bueno, escolta, jo mentre estigui en coneixement i se li pot traduir o algú sap, home, jo, i que em signi, vaig dir una bestiga, tot i que no ho entengui massa bé, però sí. O sea, que esté al lado, y tú lo entiendes, sí, firma. ¿Por qué? Coño, porque al final no me dirán, al final estos temas, el desconocimiento no exime de su cumplimiento, ¿verdad? El tío te puede decir, bueno, es que yo no sabía que había que hacer esto. Sí, però la mateixa regla de 3 està firmant un contracte de treball que també està en espanyol i no l'entén i l'ha firmat. Però tota la responsabilitat d'un contracte de treball és de l'empresa. Ja la resposta que li he donat és en base, per exemple... Ya lo diré, tienes que firmar esto. La solución práctica, Preguntábamos sobre el contrato de trabajo. Sí, quiero decir que qualsevol irregularitat que hi hagi en un contracte de treball mai se li responsabilitzarà al treballador, sempre a l'empresari. La resposta que li he fet a ell, jo m'he basat en temes de prevenció de riscos laborals i agafar la part més garantista. Si hem de començar, en el cas, a sancionar treballadors, sempre ens interessa tenir la part més garantista perquè el poder de direcció d'un empresari a l'hora de sancionar és extremadament garantista. I si hi ha una impugnació d'una sanció per no ser allà, jo ja, i en un procediment judicial hi ha una carta signada en un idioma que no entén el treballador, perquè tot això serveix perquè després el treballador faci les coses bé i no se li sancioni. Jo penso que es lliuraria el treballador de la sanció. Per això he agafat la part més garantista. Agafar pràctica, com a mínim, com a requisit per una inspecció, que no crec que li demanin mai. Ha comunicat això als treballadors, però amb una assignatura, com diu el meu company, però si li hem de comunicar a un treballador una cosa i després, si no la fa, l'hem de sancionar i després impugna la sanció, ja millor ser més garantistes en aquest aspecte. Per això li he dit jo... Vull dir, i sobretot amb el tema disciplinari. Amb el règim disciplinari, o sigui, la possibilitat d'un empresari sancioni un treballador, són supergarantistes en temes formals i en temes legals. Per això, vull dir, millor assegurar-se. Per això he agafat més la resposta més garantista. També seria molt rebuscat, perquè aquesta persona hauria primer d'assabentar-se què està signant, i si no ho entén ha de buscar algú que li tradueixi o traduir-lo o demana explícitament que li facis aquest document en una llengua que sigui la seva, que hi haurà coses aquí a Espanya que no es pugui fer un contracte de treball en àrab, per exemple. Clar. No existe este modelo de contrato, o lo entiendes o lo firmas o te vas por la puerta. Sí, pero luego los juzgados piden todos con traductores. Sí, eso sí. Porque me he encontrado que no sabías si has firmado todo esto, no sabías nada y luego te vienen ahí con el traductor y si te vienen pistas porque no está el traductor chino. Sí. La resposta és una més. Per complir el requisit amb una assignatura amb qualsevol català o castellà, si d'això es pot fer, es vol pressionar per sancionar, etc., doncs millor fer-ho amb l'idioma. Per almenys la meva opinió. Metodologías del registro de trabajo. En una empresa pueden tener varios registros de trabajo. Los comerciales fichan con papel o con la app. Los que están en una unidad productiva, en una fábrica, pues con el dedo. O sea, quiero decir, no hay, mientras que sea fiable, no manipulable y el inspector, no creemos en ninguno de los que estamos aquí que va a haber problema. ¿Vale? Pueden haber varios sistemas. ¿Qué sucede si un trabajador no quiere hacer el registro horario? Lo que parlaven. Si ja ha estat comunicat i tenim
a través de les sancions del conveni col·lectiu o de les especificacions que puguem posar al registre de l'empresa, al registre de l'empresa, doncs el sancionarem. El normal és que si ho fa una vegada doncs és una falta lleu, però l'acumulació d'aquestes faltes lleus poden ser... Això és en termes generals, s'hauria de mirar cada conveni, cada sector, el que... I d'aquí al futur suposo que es regularan més concretament aquest tipus de... Però és sancionable i també per l'empresa li interessa sancionar, perquè després no es pot al·legar. Vull dir, si una persona té la mania d'entrar i fitxar abans, doncs hi ha la possibilitat que reclami hores extres, comunica-li. O deixa-ho de fer o si no... ¿Qué sucede si el registro horario no se lleva al día? S'ha de portar al dia. Al principi, moltes vegades et despistes, la gent es despista. Què passa? No... Hem de caducar. És un tema que ens tindrem que acostumar tots i tindrem que reeducar. A nosaltres... Això que dius. I al principi passa molt. Ostres, o quan marxes... Miri, porto jo gairebé 3 anys aquí i a vegades rep un mail del responsable de recursos humans què va passar el dimecres 30 que no vas fitxar, Rubén, i li has de dir, hòstia, doncs mira, ens passa a tots. Ho rectifiques, que hi hagi la manera de fer-ho i ja està. O sigui, ens consta, perquè anem amb la feina, no... La inspecció tu demanarà, no pot ser que tu no portis 3 mesos sense feina. Això no cola. Falta un dia o una setmana. O el comercial que ha llegado, un viene de viaje, o está en el texto, o el comercial o el industrial y tal. Si tu tens establert que el divendres tothom et firmarà la setmana això, i ho tens establert clar, i arriba l'inspector i tens fins a la setmana passada, no... Et diuen que ho has de portar al dia, però que nosaltres no pensem que hagi de passar res. Ara, això es pot estirar... No. Una pregunta, en el cas de control en paper, sí. És el treballador qui posa i va apuntant i l'entrega això un divendres o el que diuen sobre la norma d'asfixi, o ha de passar per recursos humans en plan el full i firmar... Com ho estableixi. És el que diu l'empresa. O tu gestiones i és custodi del document i home, l'activitat de recursos humans... si he fet de 9 a 6 i l'empresa em posa de 9 a 5, doncs el treballador té la possibilitat de firmar-ho o no firmar-ho. Qui fa la feina administrativa? Com s'estableixi? Podeu dir que el treballador sigui... Sí, serà l'empresa. El treballador, quan més li donis fet, una altra cosa és que li posis alguna que no és real. Una cosa és que tu li posis al treballador... Agarrant a la porta, miren qui traia apuntant l'hora? No. Però si tu, per exemple, el treballador, si és un tema manual, tu pots posar que l'hora d'entrar al treballador sobre les 9 i sortir a les 7 de la tarda. Parlo d'una empresa que sigui molt de llibre. De llibre, que no ni totes així. Si tu li poses i ho signa, el problema quin és? Que tu li poses un horari que em diu el Rubén que no sigui. Y te diga, yo esto no lo firmo. Ahí tienes el problema. Pero me digas, no, es que no me digo a las 6, me digo a las 5. Bueno, a la inversa, perdón. Será al revés, es lo revés. Bueno, has hecho una pregunta a la inversa que em pensat, coño, este trabajador es modélico abans, se l'ha posat davant, dic, hòstia, fitxa-lo. Millor que ho faci l'empresa. Para l'empresa firmar el treballador. Normalment és que hem fet, i jo un pla. I una còpia per ell i una per tu, ja està. Bueno, no. Ha d'estar... Tu et quedes una còpia i té que estar a disposició d'ell. Ah, vale, no lees una còpia. Si no cal que donis, que si tenim una de paper, al·lucinarem, Si parlem que tenim que guardar-ho en 4 anys. Una empresa de 50 tios fa un número, 50 tios per 30 dies la setmana, bueno, 30 no, perquè... Hi ha una més clau, una més. Sí. Si ningú ens diu que no podem agrupar un treballador tot el mes, vale, però clar, té que signar els dies. De fet, en el model que heu presentat per un mes sencer, amb cada sortida a matí tarda, i tens una fitxa per mes... Serà de vetllar. El que passa és que hi ha sectors que serà molt complicat. Molt complicat. Molt. I llavors la inspecció determinarà com ho farem. A la casa ens podrà... Però si tu has fet alguna cosa que és coherent, jo us puc assegurar que no funcionarà. Que no... Si tenim una persona, un implant, no?, que està 3 dies de la setmana amb un client fent el mateix horari que té per contractar, 2 dies al despatx,
ha d'assignar els 3 dies allà al client, al registre horari, i els 4 dies al despatx. Aquí hi ha un acord, hi ha un document que posa que està allà els 3 dies. Presión ilegal de trabajadores. Primera, ¿eh? Vaya por delante, cuidado. Segundo, yo tengo que llevar mi registro de mi jornada de mis trabajadores en mi centro de trabajo. Si se'n va l'altre, que l'altre em faci el registre allà, a mi si ve la inspección me dirá, oye, Juan, el martes no los vuelos ¿dónde estaban? Y le digo, estaban en aquel cliente. Pero la inspección no me dirá, sí, aquel cliente, que sea, ¿me puede traer el control horario de su trabajador? Això no ho farà. Jo, al meu centre de treball, tinc que portar-ne un control horari. Si aquest treballador se'n va allà, jo el que tinc que saber és que aquest treballador està allà i ha fet 8 hores. Però no em poden demanar, no sé si la preguntava per aquí, no em poden demanar el control horari d'aquella empresa. Bueno, sí, a nivell control entre empresas sí que le puedo dar. Ramón llegó a las 8 y se fue a las 6, sí, pero no li puc exigir que em faci un control horari d'un treballador meu que està allà. No. Però sí que el tindrà a tenir el seu, El seu sí. al final de la setmana li haurà d'assignar que aquests 3 dies ha estat allà. Però el nostre, no el del client, el nostre. Sí, jo li haig d'enviar a recursos humans allà. Tu m'envies a mi 3 dies a casa d'un client. El control horari el tens que tindre tu. Quan torni, tu tens que fer el control horari, però jo no li puc demanar el control horari d'on he anat. També va dir, dices que no has trabajado mío, has trabajado el tuyo. No sé si contesta. T'haurà d'assignar després, però... Per exemple, el dijous quan vingui, els 3 dies. Si no passa per l'oficina, quan vingui, signa tota la setmana o els dies que faltin. O tens un altre sistema, que és un geolocalitzador. Però em refereixo a la llarga, si hi ha un document on... Però aquest document no l'ensenyis gaire. Com que està vinculant allà a l'altra empresa, al client, ella no pot dir... No es pot negar a signar perquè ella no està venint al despatx. Jo ho assumeixo com si tu facis una auditoria. Un estadi sense sal. I vens aquí a atacs i vens 2 mesos. I jo tinc que demanar-te que faci el control horari del treballador que tu m'has enviat. No te vaig a fer. Diguin 2 dies, un mes, o lo que falta. Ahorita me cuentas que va ahí, se meten en un mes, se meten ahí en papel y tal. Ahora, sí que yo contorno y que te diré, Ramón, has estado un mes fuera, me lo firmas. O hemos definido, porque aman la característica de la feina que fa, que és auditoria o lo que sigui, consultoria, que ho faré d'una altra manera, con una app, con una geolocalización, lo que vulgui. Para funcionar una reunión pot determinar en funció de les empreses. Però, si jo demanar-li a TAC, oye, como lo has pedido un mes aquí, dame el control horario, de la disposición es mío. I becari o pràctica, que no voy a hacer práctica remunerada. Becaris no. A ver, yo entiendo que los becarios, después de la reforma última, como hay que darlos de alta en la seguridad social, abans no, Antes no. Los que vienen en prácticas de formación, o sea, que no tienes contratables, o sea, es decir, es un convenio... Convenio empresa-universidad, que vienen allí. Yo... A ver, a ver, esto quizás no sabéis nada, pero yo entiendo, a ver, si le pasa algo queda cubierto por la mutua de la universidad, por la seguridad social de la universidad. Nosotros lo que ofrecemos es... Tú le pagas a lo mejor el transporte o... Pero tú no cotizas por eso. No están dados de alta o tienen contrato laboral. Yo entiendo que no. Firmar un boletín, componer tus horas de prácticas y... Yo entiendo que todo lo que quede fuera del estatuto, o sea, que no esté en algún régimen de seguridad social, no autónomos, trabajadores no régimen general, yo entiendo que no. No tienen relación laboral. Se irá moviendo, pero yo entiendo. No. Que sucede la tercera, no? Vale. La inspecció les pot demanar al treballador o a l'empresa? Sempre a l'empresa. Les té que tindre a disposició del treballador, dels representants legals, l'empresa, però sempre l'empresa. Si no cal que li doni una còpia al treballador. El que tinc obligació són amb les hores extres, perquè ja estava aquesta obligació.
Les hores extres que jo fa al treballador reconegudes li tinc que donar al final de mes en el registre. S'abonin o es compensin? S'abonin o es compensin? O únicament les que s'abonin? No, jo entenc que les que s'abonin, les que es compensen, perquè les pots compensar en descans. Heu comentat que cada setmana podria citar el treballador en les assistències, no? Però nosaltres tenim uns treballadors que són professors, van a les empreses, no passen per l'oficina de tractari mai. Mai. Passen com al mes. Llavors, es podria tenir un registre del mes? Sí, jo li puc fer aquesta fulla de tot un mes i quan vinga me la signa. Ara, però si hi ha una inspecció a mitat mira, ara no m'ha dit tant, però què passa si es presenta un inspector ara, i dius, hòstia, és que el professor no l'hem posat. Jo en aquests casos buscaria un sistema adaptat. Després amb reflexions ho dic. És que segurament cada empresa tindrà un sistema més operatiu que un altre. I potser a vosaltres el registre diari en paper no xuta, no funciona o no és operatiu. Sube el volumen. Eso está la voz, ¿no? No, que fico, per exemple, en una situació, això ja et compta com que assignat, no? Li deixem parlar, deixem temps, ho explica, ho pots fer amb l'iPad, amb el mòbil, hi ha sistemes. De fet, les empreses de recursos humans, hòstia, ens heu fotut una via de negoci brutal. Això és un tema que fa temps que no estava. Ara totes estan ja, oye, tengo una app que no sé què. Serveix qualsevol, és a dir, jo puc crear un grup de la feina, un grup de WhatsApp, que és hora de jo, i que cadascú quan arribi, hola, i quan se'n va muy bueno esto. Y todo registrado ya. A ver. Estaba superado. Tampoc la teníem preparada aquesta, eh? Sí, no, és impossible preparar tot. Al principi, la norma no et diu que no. Tú dale un WhatsApp al inspector que se lo mire él y que te haga El que eso. no sé és quina informació trauràs d'això. És a dir, bueno, la hora de que ha llegado la hora de salir. Bueno, no, però... Mira, sí. tomar café, ahora vuelvo. Vale. No. Una cosa és que tu treguis... No. Estás todo el día haciendo mariconadas con el móvil. Sí, demasiado. Fácil de... Però si jo tinc en compte una mica visualment com puc interpretar-ho, jo amb una fulla, amb un extracte d'un WhatsApp, d'un grup de WhatsApp, no em sortirà el nom del treballador, l'entrada o la sortida, les converses, però no és operatiu. Si pots generar a través d'aquest aplicatiu un software que tregui aquesta informació i te la pugui llançar d'una manera que entengui la inspecció, que no és manipulable, bueno, podria arribar a servir. La meva opinió. Esto no se lo va a comer el inspector ni loco. Perdona, no, y menjar es que no tiran ni número social, ni número completo del trabajador, ni que, bueno, me voy, vale, adiós. Imaginem. Pero en el WhatsApp puedes poner lo que quieras, puedes poner fotos, puedes poner todos los datos. Ja, però no li puc ficar un Excel dintre perquè es vegi el treballador i la signatura. Jo tindré una comunicació i el visto després conforme ja me l'ha comunicat. És impossible. Oye, escolta, que jo no soy informàtic. Segurament això Steve Jobs podria dir un software que pam i ja està. I trauria la informació que necessitem. Necessitar, per exemple, no desapago, però jo. De totes maneres, en forma de broma, m'agradaria veure la cara d'un inspector quan li diguéssim això. Oye, ¿cómo lo tienes en otro horario? Mira, tío, si lo tengo todo aquí. Ahora qué cara fotería. Si quieres te pongo como administrador, ¿no? Le dirías. Bueno, perdón. Para luego hacer el justificante, ¿no? ¿Y cámaras? ¿No? La cámara... Primero, la cámara tengo que avisar al trabajador de que está y que lo está grabando. La protección de tal, intimidad, bueno, todas las historias, de protección de datos, tal. La cámara lo que me dice es que está allí. ¿Pero me dice que está trabajando? No. Acá me dice lo mismo.
Yo he visto en una empresa un trabajador, porque después hice una auditoría informática, nos estamos olvidando un poco bien. Yo he visto en un trabajador estar jugando juegos de internet, o sea, no con la Play, sino con esto, 8 horas diarias. Estaba en la empresa. Está, bueno, ¿estaba trabajando? No. ¿Estaba en el de esto? ¿La cámara lo habrá grabado que entra a las 8 y hasta 8 horas? Sí. Sirve, ¿no? Però això registra horari igual, tampoc. Entrarà... No, però ja... Però el registre horari és... El registre horari és un registre a nivell telemàtic o en paper que l'empresa s'ho revisa, està d'acord i li fa signar o el dona un ok. Això té un valor. Ara, les càmeres, si a l'empresa li serveix, una vegada tot el tema de protecció de dades, li serveix per vigilar i ella fer el registre horari, dir, no, mira, tu m'has dit que havies plegat a les 6:15, però a les 6 tu ja estaves aquí, que havies pagat a l'ordinador perquè jo he vist a la càmera. Vull dir, sempre que es pugui fer, doncs, per pactar l'hora d'entrada i de sortida real per després fer un document o fer el registre, doncs, vale, però vull dir que... Això són mitjans d'ajuda a controlar realment que el treballador treballi, però això és una cosa i una altra cosa és el registre. I les obligacions, que si ve una inspecció, què li hem de donar? I si un treballador demana el registre, si l'hem de donar o no, i en quina forma. És diferent que el que és el control efectiu, perquè en temes de control efectiu això no ha canviat res. Sempre, vull dir, els problemes d'un missatger, com sé jo que en més d'anar a portar el missatge ha anat a parat al bar? El registre no t'ho solucionarà ni abans ni és un tema de confiança. És un tema de confiança, però no... La diferència de que ara igual tengo una inspección y... No, pero que... Si se va al bar y tardamos en llegar o tarda hasta cierto punto, a mí lo que haga mis entregas como las tiene que hacer y a la hora que las tiene que hacer, me da un poco lo mismo, no sé si me explico. Pero ahora no. Ahora no. O sea, ahora dice, no, que llego a mi casa a las 2. Y resulta que ya podía haber llegado a la 1:30, pero ha llegado a las 2 porque se ha ido al bar, por ejemplo. Y yo me lo tengo que creer, y el inspector también, claro. ¿No? Al final de año, completamos horas y a mí hasta ahora, bueno, se hacía un poco de más y de menos. Es decir, pues mira, hoy íbamos para hacer esto. Se hace más, se hacía un día más horas y otro menos horas. Pues... Ahora, si en ese caso todos los días hace más horas, pues entonces sí que le tendrás que pedir fíchame, si le vas al bar tendrás que controlarlo, sí. Si un día hace más horas y el otro hace menos y al cómputo son 40, ahora si todos los días hace 10, 11 horas, pues entonces le dirás, oye, me tienes que justificar estas 2 o 3 horas a través de... Sí, sí, claro. Se pacta el horario, entra a las 9 y sale a las 6. ¿Y eso no es susceptible de...? O sea, ¿eso cuela? El inspector de trabajo viene a la liga. Yo presenté un control horario de un wok de 5 chinos que hacía el mismo horario de los últimos 3 meses. Yo no estaba antes. Un wok. 24 horas. ¿Coló? Sí. ¿Estaba la firma del ciudadano chino? Sí. ¿Había que había firmado? O sea, ¿me sancionaron? No. ¿Podemos poner el cuadrante de 8 a 2 y de 3:30 a 6? Si lo firma el trabajador, sí, el trabajador lo firma. Estaban todos firmados, por los trabajadores. No va a venir nadie y va a decir, ¿cómo va a entrar siempre a las 8? El problema es que te encuentres con un trabajador y diga, oye, lo siento, pero no. Yo no he hecho este daño. Ahí tienes el problema. Que antes esto no lo tenías, porque no dabas parte a nadie, y ahora tienes ahí el problema. A mí es lo que me preocupa, Luego, manipulaciones, no manipulaciones y tal, ahí está el kit de la cuestión. Por eso he dicho, oye, al final, ese es el tema. O sea, nosotros si os quedáis con esa incógnita o ese... Yo ya me doy por como conclusión. Porque lo otro es imposible adaptar un control horario a la sociedad que tenemos ahora. Es muy difícil. O
salvo que tenga una fábrica que entren los trabajadores, pam, 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 es un libro. Pero los otros, ¿quién no sale de la empresa, hace un servicio, vuelve, tengo un encargo, un mensajero, una feria, un comerciante se va? Bueno, ¿qué sucede si un trabajador se desplaza durante su jornada a varios centros de trabajo? ¿Cómo se debe fichar? Hablamos de centros de trabajo de la misma empresa o grupo de empresas. No hablamos de, en su caso, ¿eh? Entonces, la hora de entrada es la del primer centro de trabajo y la de salida la ficha en el último centro de trabajo donde... La ficha del centro donde sale. De donde sale, del último, ¿eh? En el caso de los trabajadores desplazados al extranjero, ¿cómo se deben fichar? Los trabajadores fichados al extranjero, entendemos que no existe la obligación de tener ese registro los días que estén fuera, siempre y cuando se haya notificado a la tesorería el desplazamiento. Eso es un trámite que se tiene que hacer previo, un modelo TA300, y tienes que comunicar dónde va a ir. Si no se hace, tienen que tener el registro horario. Puede estar 3 días o puede estar 5 meses. Se tiene que, para eximirte de la obligación de tener el registro horario, tiene que haber el trámite de la tesorería. Imaginemos que un trabajador en su jornada laboral que empieza a las 9 y que siempre llega a las 8. ¿A qué hora debe fichar? A las 9. ¿Se tiene flexibilidad horaria? Bueno, si en un documento, si luego sale antes, sale la hora para cumplir las 8. eso siempre es aconsejable tenerlo por escrito. ¿Por qué? Porque nos están llegando ahora problemas de accidentes laborales fuera del horario de trabajo. Entonces, si tiene la posibilidad de entrar de 8 a 9 y salir de 6 a 7, pues que haya algún documento que lo diga. Simplemente es un consejo que le doy. Por temas, porque las mutuas están diciendo, no, mira, esto está fuera del horario del contrato y entonces esto no, yo no lo cubro, ¿eh? O sea, Pero no se puede justificar como una hora extra o... Es decir, hombre, si su horario es de 9 a 2 y nunca la pasado a las 10 de la noche, pues igual tenemos un problema, pero si ya ha pasado a las 3, pues porque ese día ha entrado más tarde. Por ejemplo, en los contratos a tiempo parcial, ya le digo que no. En los contratos a jornada completa, sí sería una línea de defensa. De la impugnación que se hiciera a la mutua, alegaríamos eso, ¿eh? A los contratos de tiempo parcial se tiene que regir en el horario, ¿eh? que pone el contrato. Perdón, si un trabajador tiene que acabar a las 7, pero nunca encuentra la hora de irse, se hace 7:30, 8, 8:30, y tú no puedes controlar porque fichará cuando se vaya. Sí que lo debe poder controlar. Sanción. Amonestación, sanción. Nos podemos encontrar con la siguiente situación. Yo le puedo explicarlo porque es como parcial. Yo le tengo que sancionar a un trabajador que se queda fuera de su horario porque trabaja más de lo que tiene que trabajar. Porque realmente, si no estoy cumpliendo con el control horario, Como lo ves, muy extraño que... Nos pasa todo. No llega a las 7 de la tarde y hacemos el boli. Es muy complicado. Sigue gente sabe. Pero si yo tengo un juicio al día siguiente, no me voy a estar echando en casa. Ya, pero cuando es una costumbre. Si es una costumbre, sí que le puedes decir al trabajador: oye, mira, por un tema de normativa, tú, si te quieres quedar, te quedas. Pero te firmas el control horario conforme desconectas. O a través del tipo de una app, puedes comunicar que cierras tu relación laboral en ese momento determinado. Yo te entiendo, ¿eh? Pero claro, yo me pongo a lo contrario y a lo peor. Tú imagínate que ese trabajador, al cabo de 6 meses, te presenta una reclamación porque ha hecho una hora más diaria de los últimos 6 meses. Y encima lo tiene porque tienes un horario que lo dice. O sea, tú me dirías, no me lo dijiste. Hombre, yo te lo digo. ¿Es difícil de regular o de establecer? Sí. Pero en principio, el que venga antes no tiene que firmar hasta que empiece su relación laboral, y el que se vaya más tarde tampoco tiene que firmar hasta el momento que realmente se vaya, hasta el momento que realmente acabe su relación. Si se va más tarde, es un problema. Porque al llegar a un momento
Esto irá evolucionando porque ya está evolucionando en otros países que a través de la normativa de la desconexión digital te van a decir, no, es que usted a partir de las 7 de la tarde, en Volkswagen a las 7 de la tarde, apagan los servidores generales. Esto es así, en Alemania. Entonces, tú me dices, es que se me queda hasta las 7:30. No, es que no se va a poder quedar, porque la empresa ya automáticamente cumpliendo la normativa cerrará. Es dantesco. Pero esto pasará, O sea, ya no, las normas de protección social y tal están yendo a una velocidad que ahora estamos pensando. ¿Me estás explicando? Lo veremos. Porque está pasando, y si está pasando ahí, nosotros somos los últimos en España, no vamos entrando siempre. Siempre nos cuesta transponer las directivas y tal, pero siempre vamos un poco. La norma no va con nosotros, somos latinos. Pero esto cada vez sí. No sé si te he respondido, pero yo entiendo que por mi seguridad como empresa, yo tendré que decirle cuando se vaya, o sea, cuando acabe la relación laboral, si yo he pactado un horario de 8 horas, ahora decirle, oye, ahora te levantes y me firmas, no, en este caso, yo lo haría a través del portal. ¿Para qué? Para que es una manera de, oye, pam, a partir d'aquest moment, ja automàticament, perquè tu el programa ho podràs parametritzar dient que l'horari és de tal hora a tal hora, una hora per dinar, i que a les 7 de la tarda els treballadors s'han anat. Que s'ha mogut quedar abans, es quedi. Imagínate que se queda mirando el Booking o el Google o el Rumbo para que busca un vuelo. Ahora os explicaré. Sí, de siempre. En los casos de trabajadores que hacen por norma 10 horas, pues está como medio pactado, trabajo 10 horas, pero luego la nómina ya me pagan un plus, y entonces el trabajador y la empresa están de acuerdo. Esto no, diríamos que no cumple la normativa, abonar en otro concepto horas extras, y conlleva una de las sanciones más graves. Provoca incremento de prestaciones, de jubilación, de paro, etcétera, etcétera, y lo tienen bastante vigilado. ¿Qué quiere decir? Que si hay algún trabajador que hasta ahora cobraba algún tipo de plus porque tenía esa jornada más alargada, pues aparte de tenerlo aparte de tenerlo la nómina ya convalidado, se le tendrá que decir que plega su hora. ¿Su hora porque por obligación de la empresa es esas 10 horas? No sé, no, quiero decir, la jornada máxima anual es de 40 horas, la jornada máxima anual es de 40 horas y no hay semanales de 40 horas y no se puede trabajar más de 40 horas. Todo el mundo lo hacemos, pero quiero decir, no se puede pactar este trabajador 70 horas, eso no es regular, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y es una de las sanciones más graves. ¿Puede la inspección reclamar de los registros de jornada de los últimos 3 años? En este caso, hemos puesto 3 porque la regulación de tiempo parcial era el 2016, pero diríamos que son los 4 años. Sí, con los contratos de tiempo parcial o de personal que haya hecho horas extras, sí que te lo puedo reclamar. Para el personal de jornada completa, te lo podrá reclamar, entendemos, a partir del 12 de mayo. ¿Y la empresa tiene que facilitar los medios para el control del registro horario a los trabajadores? No. Menos a los contratos de tiempo parcial. Los contratos de tiempo parcial. Y a los trabajadores que hacían horas extras, también. ¿La empresa tiene que facilitar los medios para el control del registro horario de los trabajadores? Sí, tiene que facilitar la empresa. Esto último que has leído, la empresa tiene que facilitar los medios para el control de... ¿Exactamente qué quiere decir? Un poco... Bueno, la responsabilidad cae en la empresa de darle algún sistema, alguna forma para que el trabajador registre la jornada y que esa forma cumpla los requisitos. Ya está, ¿no? Sí, pero que yo se los tengo que poner a disposición del trabajador. Es decir, que el trabajador no va a llegar ahí y me va a decir, oye, a partir del 12 de mayo, ¿qué hacemos? No. Es decir, la empresa tiene que poner los medios. Es lo que se refiere. Yo voy súper rápido, porque vamos un poco mal de tiempo y no quiero dejar ni a Encarna ni a David sin poder hablar.
Perdona. Del tema de las infracciones, vamos a centrarnos en esta, que es la que realmente introduce la modificación del estatuto, que es la transgresión de las normas y los límites legales o pactados de jornada, horas extras, nocturnidad, descanso, vacaciones, permisos y registro de jornada. Esto es lo nuevo. Es decir, yo si no llevo el registro de la jornada de un trabajador, ¿qué me puede pasar si viene la inspección? 600 euros. Para empezar. ¿Por qué hasta 6.250? Lo pueden graduar. ¿Por qué? Número de trabajadores, reiteración, es decir, pasan, te dicen, oye, lo dudo, hazlo y no, esta vez hacemos la vista. No. Cascarán 600 euros. Pero si vuelven al cabo de 3 meses y no he hecho nada, me van a decir, ¿cuántos trabajadores hay? 600 más cada uno de ellos y lo graduarán. O sea, no serán 6.000, no serán 600, serán de 600 a 6.000. Luego lo que comentaba Rubén, muy importante, enmascarar horas extras con otros conceptos salariales aumentando así indebidamente las bases para generar prestaciones de desempleo y de jubilación, esto de 6.000 a 187.000 euros. Yo no me he encontrado nunca una sanción de 187.000 euros. Me he encontrado amenazas por temas de extranjería, de o sea, tener un trabajador sin papeles trabajando en una tienda que me amenacen con 187.000 euros. Digo para, a ver, pongamos las cosas en su dimensión. Pero 6.000 euros por horas extras indebidamente acreditadas, esto sí, porque ya en tiempos parciales también había pasado, y esto la inspección lo que quiere es esto, y los inspectores cobran variables en función de esto. O sea, lo siento, más claro, si son comisionistas. ¿Qué mes? Más. Las conclusiones o las recomendaciones prácticas para acabar. Ya que puedo elegir, escojamos el sistema más operativo a nuestros intereses. Nos permiten el uso en papel, el fichaje dactilar, apps de móvil con empresas, con geolocalización de vehículo de empresas para colectivos itinerantes, ambulancias, comerciales y tal. Ya que no me dicen cómo, bueno, escojamos nosotros, ¿no? Es la única parte positiva que podemos tener. Debe ser un registro diario de especificar la hora de entrada y salida de cada trabajador, ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Los datos registrados no pueden ser manipulables o alterables, a riesgo de graduación de la sanción como muy grave en caso de inspección. Es el tipo de sanción antes muy grave, en el artículo 23 de la LISOS. Cuidado, o sea, todo es manipulable. Yo le puedo poner que hacen de 8 a 8. Pero si alguien va y la inspección actúa de oficio o instancia de parte, si va un trabajador con testigos diciéndome que realmente él hace horas extras y que trabaja más de 40 horas, antes no había prueba y ahora hay un papelito. Cuidado, El control horario debe poder ser inspeccionado en el propio centro de trabajo o en la sede de la compañía. O sea, no me lo puedo llevar a casa, O sea, lo tiene que estar ahí a disposición. En mi centro de trabajo, no en el del compañero, el del otro donde voy, ¿Qué más? Rubén. No es válido el registro de horario genérico de la compañía. Esta es para ti. O sea, cojo, como el calendario laboral. Los días de vacaciones son el día de la segunda Pascua. No me sirve. Y luego recordar, continúa en vigor la obligación de documentar de forma individualizada por trabajador las horas extras que se presten, junto con la compensación de las mismas con descanso dentro de los 4 meses siguientes a su realización o la retribución de las mismas. Esto no ha cambiado, O sea, que esta obligación existe todavía. Hostia, pues muy bien. Felicidades. Y ahora vamos a hablar del plan de igualdad. Bueno, vamos a hablar. Encarna nos explicará un poco el plan de igualdad, que creo que es otra de las medidas que han lanzado y creo que es bastante interesante porque también es de aplicación. Que s'ha d'entregar mensualment al treballador, què és? Al registre de les extras. Les extras, que segons. I els treballadors de temps parcials també. Sí, bueno, exactament. I el control horari dels treballadors de temps parcial també. I els treballadors que ho sol·licitin que estiguin a jornada completa. I després la 35 de A temps parcial també el registre horari diari de les seves jornades.
I això sí que s'ha de lliurar. No n'hi ha prou no n'hi ha prou en posar definició a un lloc. No, s'ha de lliurar. Molt poques empreses ho hacen. Si una persona va al médico, ¿cómo lo reflejamos? Bueno, cuando he hablado de tiempo de trabajo y jornada de trabajo, he hablado del mecanismo y tal. A ver, nosotros, por ejemplo, a nivel práctico, dentro de cada convenio te marca unas horas personales, tal, aparte de peligros retribuidos, nacimientos, enfermedad grave de un familiar directo o indirecto. El portal, nuestro app, delimita si realmente es un permiso retribuido porque realmente tengo que ir al médico y está dentro de la nómina, ya me pone que yo puedo marcar que dentro de mi control horario me saldrá que de 6 a 8 me he ido al médico. Si es manual, lo anotas manualmente. Bueno, si es manual lo puedes aplicar manualmente, sí, ponerlo, pero vamos, si es manual, yo no te explico. Ahora, si simplemente cuando salgas pones el código de F1 tal, porque este es el código de visita a un cliente o vacaciones o ITs, ya el propio portal ya te delimita. Vale. Bueno, hola a todos, seré breve. Daré 4 pinceladas del Real Decreto Ley que salió el 7 de marzo, Real Decreto Ley 6/2019, sobre medidas urgentes para la garantía de igualdad en el empleo y la ocupación. Este Real Decreto Ley modifica el artículo 45-46 de la ley que salió en el 2007 de igualdad entre mujeres y entre trabajadores y trabajadoras. El objetivo es la igualdad de trato, eliminar la brecha salarial entre los trabajadores y trabajadoras e intentar conciliar la vida laboral y personal de cada trabajador. Esta medida, o sea, no solo beneficia a las trabajadoras, sino a toda la plantilla, en beneficio de todos. Si no hay discriminación y pues, los trabajadores estarán más contentos, habrá mejor ambiente, habrá menos absentismo y esto pues, genera mejor productividad en la empresa. Vale. Tiene que hacerse un diagnóstico previo que se tiene que hacer la comisión negociadora que está formada por la empresa y por los representantes de los trabajadores si lo hay, si no los trabajadores. Tiene que haber un contenido mínimo en los planes. Como mínimo tiene que hablar del proceso de selección, contratación, de la clasificación profesional, de las condiciones de trabajo, fomentar la conciliación laboral y personal de todos los trabajadores, retribuciones, formaciones, promoción profesional, prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Pueden haber más medidas, pero como mínimo se tiene que hablar de estos temas. También es obligatorio que estos planes se inscriban en un registro, pero la inscripción y las condiciones, las características de esa inscripción están pendientes de un desarrollo reglamentario. Tiene que salir todavía que nos digan cómo se inscriben, de qué forma, pero bueno, de momento sabemos que hay una obligación y hay un periodo de transitoriedad, dependiendo del número de trabajadores de una empresa, se hará antes o después. En empresas de 150 a 250 tienen un año para elaborarlo, empresas de 100 a 150 tienen 2 años y empresas de 50 a 100 tienen 3. A partir de la publicación del Real Decreto Ley, que fue el 7 de marzo. A partir de aquí es cuando tienen la obligación. Empresas que todas sean mujeres, por ejemplo, igualmente lo tienen que hacer, si cumplen con el requisito del número de trabajadores. Empresas que tengan 50 y 50 también. La obligación es es por el número de trabajadores también, si en el convenio colectivo establece que lo tienen que elaborar, o empresas, aunque no tengan estos trabajadores, que hayan tenido una inspección de trabajo y la inspección sustituya la sanción por la obligación de implantar los planes de igualdad. En el caso de que no se cumpla esta obligación, eso supone una infracción grave y está sancionada con una multa entre 626 a 6.250 euros. Y
esto. Bueno, no lo puede implantar la empresa unilateralmente, tiene que haber una negociación con los trabajadores y esto es todo. Lo hemos querido incluir aquí porque era una normativa muy nueva. Para la mayoría de las empresas pues no está en vigor, pero bueno, tampoco ya no está de más que lo vayamos pensando, porque de cara a esas posibles reclamaciones, el hecho de tenerlo o no tenerlo sí que nos va a ir atenuando lo que sería el régimen sancionador, ¿eh? Pues David, ahora ya la aplicación práctica de todo lo que hemos visto. Un detalle, 50 o más de 50. 50-100. 50-100, hay el escalado, 50-100, de 100 a 150. Aquí pone de más de 50. O sea, de 50 a 100, de 100 a 150 y de 150 a 250. La aplicación empieza a partir de 50. Empresas de menos de 50 también la pueden hacer si quieren. O sea, todo el mundo... O sea, lo pueden hacer, da buena imagen... Eso... ¿Cuánto tiempo fue más de otro? El número de 50 es curioso. Para tener representación similar es obligatorio a partir de 50. Perdona, ¿por convenio o por empresa? No, por empresa. Por empresa. Yo tengo varios convenios de empresa. Bueno, en principio es por empresa. Es por empresa. Si tiene varios centros, tendrán que hacer solo uno. Porque en Madrid, en Barcelona, en varios sitios, será solo uno. Lo que sí que pueden hacer especificaciones concretas de ese centro, especialidades de ese centro solo, pero el plan será solo uno. O sea, dirán, pues en Barcelona pueden decir algo concreto y en Madrid algo, pero el plan será solo uno. Es uno por empresa, por fin. ¿Pero cómputo de trabajadores? Es de toda la empresa, de toda la empresa. Será por mí. Eso para hablar de igualdad y para lo que estaba diciendo él, que era el tema de turismo. No, para el tema del control horario. No, para comités. No, 50 por empresa. No, bueno, algún convenio lo matiza, muy poco. No, en principio es por empresa. Porque me acuerdo que tenía 2 convenios en la compañía, tenía 13 por aquí, 20 por allá, y nunca llegó a 50. Bueno, porque estaba dentro de su propia empresa, tenía 2 convenios de aplicación, pero no llegaba a 50, no tiene obligación. El número de 50 no lo son sumando los otros. Si la empresa tiene 2 convenios o 3 de aplicación y no sumo más de 50, no hace falta que tengas sindicato. No hace falta. Cuando ves el número de 50, es curioso en la sociedad porque 50 es poco. O sea, tienes menos de 50, no pasa nada. Si tienes más de 50, ahora ya tenemos planes de igualdad, ahora tenemos los sindicatos, tal. Bueno, és un número curioso. Bueno, bona tarda. Primer de tot, gràcies per venir, gràcies també als meus companys per l'exposició que us han fet. Crec que han sorgit molts dubtes, això és bo, és beneficiós per tots, perquè ens plantegem diferents escenaris. En tot aquest mar de dubtes apareix la nostra solució, d'acord? Apareix dintre del portal de l'empleat, que segurament amb algunes cares conegudes ja coneixem bé, el registre horari, d'acord? Registre horari, comentàvem, com abans comentava el José María, 4 idiomes, d'acord? Igual que pel portal de l'empleat, i llavors tenim 3 mètodes d'utilització. Via web, que és el que estem veient ara actualment, via app, mòbil, d'acord? I llavors també tenim una tercera via, que és implementar una tablet en el nostre centre de treball perquè els nostres treballadors fitxin la seva entrada i la seva sortida, d'acord? Tenim aquestes 3 opcions. Tot i que ara estem en una fase probablement inicial amb el registre horari, sí que és veritat que serà bo el feedback que ens aneu donant amb les vostres casuístiques a les empreses per anar implementant també algunes millores, d'acord? Què podem veure? Doncs podem veure, primer de tot us ensenyaré un entorn de treballador, després un entorn més administrador, que seria probablement el que fareu servir vosaltres, però com a treballador, què pot fer el nostre empleat? Doncs bàsicament fitxar la seva hora d'entrada i la seva hora de sortida, d'acord? En aquest cas hem fitxat la nostra hora d'entrada, imagineu-vos que ara ens anem a dinar, perquè són les 13:51, vale, perfecte, sortida guardada, i ara ja haurem de tornar a fitxar la propera entrada que tinguéssim en el centre de treball. Com a treballador puc veure els meus registres diaris, d'acord? Que aquí el que recull és bàsicament totes les entrades que hem fet durant un dia. Si hem sortit
a fer el cigarro, que havíem comentat abans, també podem marcar l'hora de sortida i l'hora d'entrada després. Val? Tot això, val, us ho recullen hores treballades i hores de descans, d'acord? Atenent a que l'hora d'entrada ha sigut les 8:50 i la de sortida, en aquest cas 13:51, però si mirem el dia d'ahir, 8:55, vam sortir a les 18:14 i en aquestes hores, 8:30 han sigut de treball i 44 de descans, d'acord? Llavors sí que dintre de cada registre, que ho veurem aquí millor a registres individuals, aquí sí que ja tenim cada registre en concret. El del matí, el del migdia, el de la tarda, el del entre cigarro, el de tots, d'acord? Si entrem a un, per exemple, com aquest d'aquí, doncs tenim diverses coses. La primera, és molt modulable, d'acord? Hi ha la possibilitat de que el treballador pugui modificar-ho, d'acord? De la mateixa manera que nosaltres podem saber també podem saber la IP d'on ha fitxat i també la geolocalització, per si ha fitxat per l'app del mòbil. Això ho veurem ara en el menú d'administrador, d'acord? Diu. De descans. Sobre el cigarret o d'anar... Tu vas posant entro, surto. Sí. I com saps quan és calcula al final de la primera hora i l'última és la jornada sencera i els desentrants sortides... Exacte. Des de les 12 de la nit, o les 12 i un minut, millor dit, quan comença el dia, fins a les 23:59, tots els registres que et va acumulant, d'acord, te'ls compta com si fossin hores de treball. Evidentment, si hi ha sortides entremig, 1, 5, 15, les que siguin, te les delimita com a descans, d'acord? No te les compta dintre de la jornada laboral. Si algun d'aquests marcatges, o bé el de tornada d'un cigarret per dir-ho, o el de marcatge de sortida de jornada no el fa, i es compta tot això, genera una incidència o comunicació... Ara ho veurem, sí, ara ho veurem. Una pregunta, dues preguntes. El temps mínim de dinar, això és mitja hora? El temps mínim de dinar... Que té el treballador? Això depèn del conveni, exacte. La jornada de treball... Hi ha jornades que només tenen 15 minuts, els treballadors. Això depenent del pacte amb l'empresa, això és flexible a qualsevol entorn o qualsevol incidència. Vull dir, no hi ha un temps... Hi ha treballadors que només tenen 15 minuts, depenent de les circumstàncies. Si la jornada és compacta, depenent del conveni, l'activitat... I llavors com quedarien el fitxatge? Si només entres la primera vegada si només fitxes a l'entrar i al sortir perquè dines a la teva taula, es pot programar perquè et descomptin aquest temps que tu has pactat? Sí, es pot configurar perquè l'horari... A veure, evidentment, tot això va lligat a un horari que tindrà aquest centre de treball on estarà aquest treballador. Llavors, regint-se per aquest horari, s'entendrà que si, per exemple, a les 2 és l'hora de dinar i a les 2:30 s'ha de tornar a incorporar, realment aquesta mitja hora ja te la traurà. Sí. Vale. Doncs comentàvem, registre horari integrat dintre del portal d'empleat. Molt bé. El portal d'empleat el veurem molt per sobre, d'acord, després. Sí que veurem ara una vista d'administrador i aquí, bàsicament el que podem fer, doncs, com ja diu el nom, és veure els horaris o els marcatges, millor dit, de tots els treballadors. Els podem filtrar, evidentment, per treballador, però també per grup o per centre de treball, per si volguessin fer-ho. I també ens permet veure dintre de cada dia aquest registre, i aquí sí que ho tenim visible, d'acord? La IP, des d'on ha fitxat, perquè en aquest cas ha fitxat des d'un entorn web, agafa la IP, i si ho hagués fet des del mòbil, aquí on posa dispositiu, sortiria la geolocalització i un mapa de realment on ha fitxat, d'acord? L'administrador no ha de fer això, no? No, el fitxatge l'ha de fer el treballador. Què passa? L'administrador el registra al seu propi horari, no? Al seu propi horari, sí, perquè s'entén que l'administrador és també treballador de la companyia, sí. Val? Doncs aquí tindríeu totes les dades. Després, a vista mensual, també el que es pot fer és, per exemple, doncs estem al mes d'abril.
tots els fitxatges que s'han fet durant el mes de març, no volem que el treballador, si té la possibilitat de modificar-los, entri i digui ai no, és que m'hem recordat que el dia 13 de març he fet 3 hores extres. Doncs això podem fer que també es tanquin els calendaris, com és el cas del mes de març. Aquí tenim aquesta petita pestanya que ens marca que està tancat, d'acord? No pot fer-hi res. I, evidentment, la configuració. I després també tenim un resum dels dies que ha marcat i un total de les hores que ha treballat aquest treballador durant aquell mes. Tot això, com us comentava, integrat dintre del portal empleat, també es pot exportar aquest arxiu com a administrador. Portal empleat, encara que alguns ja us soni, us l'explico ràpidament, una eina de recursos humans que el que busca és intentar agilitzar processos, construir mètodes de comunicació i vies de comunicació entre treballador i empresa, que permet, entre altres coses, carregar documentació i veure si aquesta documentació està vista, està inclús firmada digitalment, que tenim el mètode per poder-ho fer a través del portal. Ens permet també generar comunicacions als nostres treballadors de forma individual o de forma massiva i també veure si les han rebut, del tipus tenim reunió la setmana vinent o vam fer una formació l'altre dia, aquí us envio l'arxiu adjunt de la formació. També la possibilitat, que va molt vinculada al registre horari, de fet el registre horari va enganxat al molt de calendari laboral i vacances, que el que ens permet també és introduir les vacances, dies de baixa, dies d'assumptes personals, tipus visitar metge, introduir dies extras, etc., que el treballador tingui el poder i la responsabilitat a la mateixa vegada de sol·licitar les vacances i nosaltres com a administradors tenim la possibilitat de gestionar-les, d'acord? Gestionar-les de forma no només de paraula, com us estic dient ara, sinó també en un entorn visual, veient aquí, doncs, per exemple, les vacances que tenen diferents treballadors de diferents grups. Imagineu-vos que agafem aquest, aquí veuríem, doncs, per exemple, totes les vacances que tenen diferents grups, d'acord? I a partir d'aquí, doncs, acceptar, denegar sol·licituds de treballadors, però poder donar almenys una comunicació amb una decisió fomentada amb alguna cosa, no? És que aquesta setmana no es pot perquè molt de volum de feina o aquestes persones estan de vacances, millor agafar l'altre, per donar la possibilitat d'oferir una solució. I finalment, la possibilitat també de gestionar dietes, no només a nivell d'agilitzar el procés de cobrament, si es volgués, sinó a nivell de control, com a eina de control per veure què ha gastat, què ha consumit cada treballador per grup, per centre de treball, d'acord? I també una manera d'agilitzar el procés si arribem a final de mes i volem treure'ns tasques de sobre. Una altra cosa que va relacionada amb el registre horari i que, com us comentava, hi ha la possibilitat de fer-ho a través de tablet. Si tinguéssim una tablet instal·lada, una o les que fossin falta, per exemple, tenim la possibilitat de donar-li un codi d'accés a aquest treballador perquè quan arribi simplement l'hagi d'introduir i ja marca la seva entrada. En aquest cas, un exemple real seria aquest, introduiríem el nostre codi i imagineu-vos que ens diem Laura, són les 8:55, marquem l'entrada. Marquem l'entrada i ens diu perfecte, aquest registre ja el tenim inclòs aquí sota, 26/3 a les 8:55. Perfecte. Cas de la sortida, a les 7:10. Imagineu-vos que la nostra hora de sortida és a les 7. Molt bé, posem el nostre codi, surto. Genial. Ens queda també marcada aquesta sortida. Fins aquí, tot correcte. Casuística. Dime. Una pregunta, sí. Que no sé si ja l'heu fet abans. Pots tenir dues maneres de fitxar per un mateix treballador? Vull dir, sí. Pots tenir la tablet, però que si està de viatge poder fer-ho a través de l'app? Sí, no hi ha problema. És a dir, qualsevol d'aquests 3 mètodes complementa l'altre. No són independents. Estan totalment connectats els 3. Sí. Dèiem que arribem mitja hora tard, el sistema diu, val, perfecte, bon dia, però, escolta, per què estàs arribant tard? Perquè quin és el teu motiu, no? Doncs, bueno, per transport, per metge, climatològic, altres, d'acord? Queda el registre a l'hora de l'entrada, però
sí que et fa justificar-la. És més a nivell informatiu. Això, davant d'una inspecció, no té massa valor, però sí que vosaltres, com a possibilitat de controlar, sí que doncs, bueno, us ofereix aquesta possibilitat. Un altre cas, imagineu-vos que pleguem a les 7 però ens anem a les 6. Qui lo sap per què? Bueno, doncs marquem la nostra hora de sortida i passaria exactament el mateix. Fins demà, però abans digue'm perquè te'n vas a una hora que no és la teva, no? I en aquest cas doncs, seria el mateix. Un altre cas... Sí. Això ho fa a partir d'una hora o de mitja hora? O Sí. 5 minuts també et demana perquè són 5 minuts abans? Sí, no, això ho podeu modelar vosaltres, eh? Ja t'entenc. Mañana me pongo 7 y resulta que estás més estona del compte i no omplir les cites. Això està fet pensant en l'hora d'entrada i l'hora de sortida, bàsicament. Després ja tu pots tenir la possibilitat de veure... Per analitzar que aquest missatge surti a partir de 30 minuts o a partir de 20 minuts. Exacte. Pots dir, doncs mira, són les 7 i 10, no? Però jo entenc que potser, doncs, no sé, entre que tanquen i tot, a les 7 i 15 hauria de ser l'hora. Pots modificar-ho sense problemes, així com si marxen abans, que s'entén que és entre l'hora d'entrada i l'hora de sortida, això sí, ja pots també introduir el registre. Complicar sempre més. A veure, si una persona surt abans perquè està compensant hores, també ho posa com a opció? Si sortint abans perquè està l'hora que... Bueno, hi ha la possibilitat d'altres, i llavors allà sí que podries... De fet, aquí ho estem veient en entorn tablet, però en l'entorn web sí que tenim la possibilitat d'escriure el nostre motiu. Ah, bé, o sigui, aquí altres és altres i prou. És altres i prou, sí. Però bueno, com us comentàvem, com que estem també ara implementant el registre horari, hi haurà millores i segur que una d'aquestes pot ser. Val? Llavors, típic cas que, bueno, són les 8:55, vinc a treballar, normal, i em diu, ei, fins demà, ja em volen fora de l'empresa, no? Això és perquè ahir no va fitxar la seva hora de sortida, que és un cas clàssic i és aquí on parlàvem, no? És una manera, amb l'eina també, d'intentar redirigir aquestes persones que són olvidadices, no? Portar-les cap a aquest camí que al final és responsabilitat de l'empresa i el treballador també ha d'estar compromès amb això, no? Doncs amb l'eina podem aconseguir-ho. Doncs bueno, et diu bon dia, però abans digue'm a quina hora vas sortir ahir. Permet personalitzar-la. No el surto que hi ha per defecte, sinó que li pots clicar entro, No, primer la sortida. Exacte. Exacte. Perquè ell, com veieu aquí hi ha un registre que està buit, el que fa dels registres buits, diu, ei, exacte, què ha passat aquí, no? Doncs bueno, llavors ara sí, has posat l'hora que vas sortir ahir, però també agafo l'hora d'entrada d'avui. I el mateix cas, doncs, quan marxem i no hem marcat la nostra hora d'entrada, no? Doncs bueno, posa la teva hora i ja pots marxar tranquil·la cap a casa perquè ara sí que t'he registrat les 2 hores. De totes maneres, per veure-ho més extensament, perquè és un resum molt resumit, teniu la meva targeta també, podeu contactar lliurement amb mi, i sabeu on estem també, o sigui que jo estaré encantat de presentar-vos l'eina. Una pregunta. Si comencem amb un altre sistema, el que s'ha fitxat fins a... Si haguéssim utilitzat a partir de l'1 de juny, els marcatges abans es poden integrar aquí perquè comencin a partir del 12 de maig? No podríem. Però bueno, si els teniu, els mantenim durant aquest temps fins que canviéssim de mètode.